Saludo con mucho gusto vía telefónica a Pedro Alonso, economista y socio fundador de Consejería Bursátil. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gusto en saludarte. Pues sorpresa, ¿no, Pedro? Pues sí, yo creo que la sorpresa en realidad fue el reporte del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que resultó al final en 2.6. Las expectativas estaban en 2.2, así que al tener un dato real de 2.6 más algunos ajustes que se hicieron por el INEGI al primero y segundo trimestre de este año, pues entonces te deja poco margen. Considerando los 3 primeros trimestres del año, el crecimiento era 2.5, así que la diferencia ahora a 2.6 no lo es tanto. La estimación de 2.4 pues se debe fundamentalmente al que al tener este dato nuevo de 2.6, pues todos los que participamos en la encuesta hicimos algún ajuste y en el promedio pues el dato da este 2.44 que tú comentabas. Oye, Pedro, pero ¿tú crees que esto ya podría ser el inicio de una curvita que se va para arriba en el PIB de México? En términos de tasas de crecimiento probablemente sí. Hay que ver fundamentalmente, diría, el ritmo de inversión que se lleve a cabo en los próximos meses, porque finalmente el crecimiento pues es una resultante de la inversión, ¿no? Y eso es algo que bueno hemos visto que no ha resurgido como quisiéramos. En realidad el Producto Interno está siendo jalado por el crecimiento del consumo que no tanto de la inversión, ¿verdad? Y bueno, si el consumo se mantiene en estos niveles, pues es probable que sí tengamos una mejoría para el próximo año. La estimación para el 2016 del Producto Interno en esta misma encuesta sí, prácticamente no varió. En el mes anterior, en octubre, la estimación era en el promedio 2.79 y de hecho ahora es 2.74, es ligeramente más bajo, ¿no? Quizá considerando que el consumo tienda a disminuir algo. Sí, oye, Pedro, ¿qué diferencia, qué brecha se marca con estos datos recientes, los datos duros, lo que se publica hoy en la encuesta? ¿Qué brecha se marca con Brasil? No, enorme. Brasil está, pues como ya todos hemos escuchado, en un problema muy severo de recesión, de credibilidad de su gobierno, contaminado con temas de corrupción, y bueno, pues afectado por la baja de las materias primas, pero bueno, al final del camino esta caída de 4.5% en el tercer trimestre es un golpe muy importante a aquella economía. Quizá el punto final de esta situación brasileña pues tenga que ver con lo que ocurra con sus calificaciones crediticias. Bueno, la calificadora Moody's hace ya varias semanas, yo diría un par de meses, le redujo la calificación, le quitó el grado de inversión y yo me imagino que otros lo están pensando, ¿no? Entonces eso tendría un efecto muy importante en los flujos de capital hacia ese país, que pondrían pues una vez más en un predicamento a esa economía, ¿no? Sí, te pregunto finalmente, Pedro, quisiera tu comentario breve al respecto de este dato, lo que ustedes, los economistas encuestados por Banjico, bueno, se da a conocer el día de hoy, los datos duros de hace unos pocos días respecto al tercer trimestre, en fin, esto es música para los oídos de Hacienda, esto faltaba en el país, ¿no? Faltaban datos duros así, ¿no? Pues sí, la Secretaría de Hacienda ha insistido en que los economistas, los analistas estábamos viendo otra realidad. Yo creo que no, nosotros vemos una realidad más puntual. Ellos le atinaron porque tienen un rango muy amplio en su pronóstico. Ojalá y este crecimiento les permita tener mejor captación fiscal, que eso en realidad es el problema en el fondo. Si el país no crece, Hacienda no cobra impuestos, eso es todo. Probablemente esto mejore un poco y si el petróleo no se sigue deteriorando, pues probablemente tenga más flexibilidad para tomar decisiones el gobierno mexicano. Los obstáculos visibles en la encuesta, como normalmente se apuntan, están centrados en cuestiones que tienen que ver más bien
con el sector externo, Sí. el estado de la economía mundial, la inestabilidad financiera. Y el primer dato que nosotros señalamos como problema para esta economía es pues nuestro sector petrolero, ¿no? Que afectado por el precio, pues ha tenido una caída importante. Ese es el dato importante. Pedro, en una palabra, ¿sube el Banco de México la tasa de interés en su próxima reunión, sí o no? Sí, sí si la sube la FED, lo van a hacer ellos. Así es. Pedro, un abrazo como siempre. Igualmente, Carlos. Gracias, Pedro Alonso. En 3 horas, el